Hermanos, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Richard Rodríguez y somos la Iglesia de Dios Central de San Antonio, donde nos pastorean los hermanos José Daniel y Socorro Montañez. Como siempre, primeramente quiero agradecer a Dios que me da nuevamente la oportunidad de estar aquí con cada uno de ustedes, y también quiero agradecer a mis pastores que me han dado nuevamente la confianza de poder enseñar la palabra del Señor a través de las redes sociales. Y en el día de hoy estoy muy contento porque estamos nuevamente en la casa del Señor. Nos encontramos aquí nuevamente después de varios meses de estar en nuestras casas sin poder venir por causa de la pandemia, ¿verdad? Y me estoy muy contento de que podamos estar ahora nuevamente compartiendo la palabra del Señor y exaltando el nombre de nuestro Señor Jesús aquí en el templo, todos juntos en armonía, como dice el salmista. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí viene la bendición y la vida eterna, que es mejor estar un día en la casa del Señor que 1000 fuera de ellos. Así, hermanos, que bienvenidos a todos los que se encuentran en el templo en el día de hoy. Y estamos muy contentos y le damos gracias al Señor que nos ha dado la oportunidad de poder estar aquí nuevamente. Y en el día de hoy vamos a continuar con esta serie de estudios que hemos comenzado hace varias semanas bajo el tema de fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto es un estudio a la carta de Pablo de Efesios. Y hemos estado utilizando como base bíblica el capítulo 6 de Efesios, el versículo 10, donde Pablo exhorta a la iglesia, le dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y la semana pasada comenzamos a estudiar el capítulo número 5 de Efesios y estuvimos viendo y estudiando de cómo Pablo exhorta a la iglesia de que seamos imitadores de Cristo. Entonces vemos que Pablo nos dice: sed imitadores de mí así como lo soy de Cristo. Y estuvimos hablando de que eso es bien importante, donde Pablo les está exhortando a las personas. Es más, les está diciendo: sean imitadores de Cristo, porque a Él es el que tenemos que nosotros seguir. También estuvimos hablando de que tenemos que andar en amor, así como también Cristo nos amó a cada uno de nosotros. También estuvimos estudiando de que tenemos que andar como hijos de luz, porque ahora nosotros, una vez entregamos nuestra vida al Señor y hemos nacido de nuevo, nosotros ahora pasamos a ser hijos de luz, porque Dios es luz. Y tenemos un llamado a llevar el mensaje de esperanza como hijos de luz que somos. Y también estudiamos de que Pablo le está diciendo a la iglesia de que tenemos nosotros como cristianos y seguidores de Jesús, como hijos de luz, tenemos que alejarnos del pecado y no ser partícipes con los hijos de desobediencia. Y vimos de cómo Pablo dice que tenemos que dejar la fornicación, el adulterio y todo tipo de pecados, tenemos que alejarnos de él. Porque nosotros ahora le pertenecemos a Dios y representamos el reino de Cristo. También estuvimos hablando y estudiando de que la forma en que nosotros nos fortalecemos en el Señor, en el poder de su fuerza, lo es, número uno, andando en amor. Tenemos que andar en amor, hermanos. Tenemos que dejar los enojos, el maldecirnos los unos a los otros, sino que tenemos que andar en amor en todas las cosas que hagamos en nuestra vida. Número 2, nos fortalecemos en el Señor, el poder de su fuerza, andando como hijos de luz. Número 3, lo hacemos juntándonos con gente que esté llena del Espíritu Santo y hablando la palabra del Señor los unos con los otros. Si nos juntamos con personas que no son cristianas, que no están llenas del Espíritu Santo, ¿cómo nos vamos a poder nosotros fortalecer? Si es como ese refrán que lo mencionamos la vez pasada, que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Si nosotros nos pasamos andando con personas que les gusta mentir y estamos todo el tiempo hablando con personas que mienten y mienten y mienten, vamos a terminar nosotros también mintiendo. Así que, hermano, tenemos que juntarnos con personas que estén llenas del Espíritu Santo, que estén llenas de la palabra de Dios. Personas que estén maduras en los caminos del Señor, para así nosotros poder seguir fortaleciéndonos. Cuando nosotros hablamos y en nuestra boca lo que está en la palabra de Dios constantemente y empezamos a testificar lo maravilloso que Dios ha hecho en nuestras vidas, nos vamos fortaleciendo porque estamos viendo cómo Dios obra en cada una de nuestras vidas. Y número 4, nos fortalecemos en el Señor, el poder de su fuerza, cuando nosotros entendemos y hacemos la voluntad de Dios. Y entonces la semana pasada nos quedamos
en el versículo número 17 del capítulo 5 de Efesios, y nos quedamos en la pregunta de cómo conocemos la voluntad de Dios. Y eso es lo que vamos a empezar a estudiar en el día de hoy. Pero antes vamos a orar para que el Señor nos dirija en este día. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición. Señor, te pedimos en este día que se haga tu voluntad, mi Dios. Que sanes al que esté enfermo, mi Dios. Que libertes al que esté atado, Señor. Que le des paz al que no tiene paz, Señor. Y que des gozo al que necesite, Señor, de tu gozo. Y te pido sobre todas las cosas, Señor, que des salvación al que necesita de tu salvación. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, ¿cómo nosotros conocemos la voluntad de Dios? Y en el versículo 17 nos dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Tenemos que ser prudentes y entender cuál es la voluntad de Dios. Somos insensatos o necios cuando no comprendemos o entendemos cuál es la voluntad de Dios. Así que tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios. Y así es una de las formas en que nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza, entendiendo y conociendo y haciendo la voluntad de Dios. Y entonces, ¿cómo conocemos la voluntad de Dios? Porque eso es algo muy importante, el que conozcamos la voluntad de Dios. Nosotros conocemos la voluntad de Dios mediante su palabra, o sea, mediante las escrituras. Cuando nosotros empezamos a estudiar las escrituras y a escudriñarlas, ahí vamos conociendo cuál es la voluntad de Dios. Muchos cristianos me han preguntado yo no entiendo cuál es la voluntad de Dios, no sé cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Y lo primero que yo le pregunto es, pero ¿has estudiado la palabra? ¿Estás leyendo la Biblia? Y me dicen, no, hermano, es que en verdad eso, la forma en que está es muy larga, no tengo tiempo para leerla. Y yo les digo, bueno, pues ahí está el problema. Porque si queremos descubrir cuál es la voluntad de Dios, tenemos que estudiar la palabra del Señor, hermano. Tenemos que escudriñar las escrituras, tenemos que meternos a estudiar la palabra y ahí vamos viendo cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ahí vamos a ver también cuál es el llamado que el Señor nos está haciendo a cada uno de nosotros. Hay también muchos cristianos que me han preguntado, pero yo no sé cuál es mi llamado. Y vuelvo y le hago la misma pregunta, pero ¿has estado estudiando la palabra del Señor? Y me dicen, no, es que no tengo tiempo, esa es la excusa. No tienen tiempo, pero hay mucho tiempo para ver la televisión, para pasar tiempo en el Facebook, en el celular, haciendo otras cosas, viendo deporte. Pero realmente para nosotros poder conocer cuál es el llamado de Dios en nuestras vidas, tenemos que estudiar la palabra del Señor. Tenemos que estar en oración constante con el Señor. Y ahí vamos viendo y conociendo cuál es la voluntad de Dios y cuál es el llamado que Dios tiene en nuestras vidas. Nosotros conocemos la voluntad de Dios cuando nosotros vamos día a día leyendo las escrituras. Tenemos que estudiarlas, hermanos. Lo que conocemos de Dios es lo que Él nos ha revelado en su palabra. Es en las escrituras que encontramos cuál es su voluntad. La palabra de Dios nos señala el camino de su voluntad. Y esto es una de las formas en que nosotros nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es haciendo la voluntad de Dios. Cuando nosotros hacemos la voluntad del Señor, nosotros vamos viendo y conociendo cada día más a Dios. Cuando nosotros seguimos estudiando la palabra del Señor, cuando nos seguimos metiéndonos en oración, cuando nosotros empezamos a dejar nuestra vida pecaminosa atrás, cuando nos desvestimos del viejo hombre y nos ponemos la vestidura del nuevo hombre, vamos viendo cuál es la voluntad de Dios. O sea, en otras palabras, mientras más tiempo pasamos con el Señor, mientras más tiempo tenemos una intimidad con el Señor, vamos conociendo cuál es su voluntad. Y esto me acuerda cuando yo vivíamos en Florida, había cerca de la casa, había un río. Y en ese río pues uno se podía meter, era bien largo ese río. Y nosotros pues compramos una balsa y nos subimos hasta lo más arriba del río
Y ahí nos metimos en el río y toda mi familia, mi esposa y mis 2 hijos se montaron en el bote y yo fui el único que le amarré una soga a la balsa y me metí al agua. Y simplemente yo agarré la soga y empecé a nadar río abajo con mi familia en el bote metidos. Y algo muy interesante es que mi familia pues obviamente estaba asustada y la corriente estaba fuerte del río. Y yo pues tenía la soga e iba moviendo, ¿verdad?, la balsa con mi familia. Pero algo muy interesante es que al principio estaban todos asustados, especialmente también mi hijo, pero yo creo que más mi esposa, que estaba bien asustada. Y mientras íbamos río abajo, ellos se dieron cuenta de que yo realmente lo estaba sosteniendo a cada uno de ellos. A veces la balsa se me iba un poco más hacia adelante, de lado, pero yo rápido iba y empezaba a nadar y empujaba la balsa hacia el lado donde tenía que ir. Y mientras pasaba el tiempo, ya yo empecé a notar en ellos que ya ellos no tenían, como que el miedo se les estaba quitando, como que ya se sentían más confiados. Quizás a veces habían partes que a mí me daba miedo porque estaba muy profundo y no podía ver. Pero en el rostro de mi familia se sentía una confianza mientras más pasaba el tiempo. Mientras más ellos veían cómo yo me preocupaba por ellos, de cómo yo no dejaba ir la soga, de cómo yo realmente empujaba el bote para sacarlos del área peligrosa. Ellos se iban sintiendo más y confiados. Y ya cuando llegamos al final de ese río, había una plataforma en donde todo el mundo se trepaba y brincaba y se tiraba al río. Y mi hijo, pues, siempre le encanta, ¿verdad?, el juego, pero en esta ocasión tenía mucho miedo. No se atrevía a brincar de esa plataforma al río. Y yo le dije, mira, ve, yo voy a estar aquí. Confía, yo voy a estar aquí, yo te voy a agarrar cuando tú brinques y nada te va a pasar. Y mi hijo estaba ahí con ese miedo, pero finalmente se atrevió, se trepó a la plataforma y estuvo un rato pensándolo, pero finalmente decidió tirarse. Cuando él se tiró, él se dio cuenta de que yo alcé mis manos, lo agarré y lo aguanté. Y cuando eso ocurrió, él se empezó a sentir bien. De tal forma de que en las siguientes veces mi hijo pues empezó a correr, se trepaba en la plataforma y ya no lo pensaba, ya brincaba y seguía brincando porque él sabía que cada vez que él brincara yo iba a estar ahí y lo iba a agarrar. De hecho, se sentía tan confiado, ya él sabía que realmente yo iba a estar ahí, ya él sabía lo fuerte que yo era para agarrarlo, que él sabía que cuando yo le ponía las manos a él y lo abrazaba, él sabía que yo no lo iba a dejar ir río abajo. Así que llegaron momentos en que él ni me esperaba que yo me preparara, sino que él brincaba rápido. ¿Por qué? Porque él ya se sentía confiado. Mientras más pasó el tiempo entre que él y yo estábamos juntos, él empezó a tener más y más confianza en mí. Su hijo, o sea, mi hijo empezó a tener más confianza en su papá, que era yo. Y mientras más pasó el tiempo que estábamos juntos, menos miedo tenía él. Y llegó un momento en que lo único que hacíamos era disfrutar y nos gozábamos y nos reíamos y jugábamos libremente. Hermano, así es igual con el Señor, con la voluntad de Dios. Cuando más tiempo pasamos con el Señor, más nos vamos fortaleciendo en Él. Mientras más pasamos tiempo con el Señor, vamos viendo cuál es su voluntad y vamos conociendo cuál es su voluntad. Mientras más tiempo pasamos con el Señor, vamos viendo lo poderoso que es el Señor. Vamos a ver lo milagroso, los milagros que Él hace, cómo Él obra. Vamos a ir viendo y conociendo y viendo realmente el amor de Dios en nuestras vidas. Vamos a ver la gloria del Señor obrando en cada una de nuestras vidas. Por eso es bien importante que tenemos que pasar tiempo con el Señor. Mientras más tiempo pasamos con Él, más nos sentimos en confianza. Es algo increíble, hermano, porque en este tiempo de pandemia he visto cómo muchos cristianos se han estado con mucho miedo. Desde que empezó la pandemia están hablando de que el fin del mundo y se están desesperando y se están volviendo ansiosos constantemente.
desesperándose de que si el fin del mundo, de que si el diablo está tomando el control, que si el anticristo va a venir y los va a destruir y tú los ves que están todos bien nerviosos, hermanos. La voluntad del Señor es que nosotros llevemos el mensaje de esperanza y de salvación, no que llevemos un mensaje de miedo o de histeria, hermanos. Nosotros como cristianos tenemos que pasar tiempo con el Señor para que podamos conocer la voluntad de Dios. Tenemos que pasar tiempo con el Señor para que entonces empecemos a ver que veamos realmente lo poderoso que es Dios. Y mientras pasamos tiempo con Él, más confiados vamos a estar en Él. Y menos miedo vamos a tener en medio de las circunstancias, hermanos. Pero es increíble que hoy en día muchos de los cristianos que he visto en la televisión, en la radio, en todas partes, en el internet, están impartiendo miedo a las personas en medio de esta situación. Por eso, hermanos, tenemos que pasar tiempo con el Señor. Mientras más tiempo pasamos, más vamos conociendo cuál es la voluntad del Señor. Mientras más tiempo pasamos con nuestro Señor, el Todopoderoso, vamos viendo realmente qué maravilloso es Él. Vamos viendo su fidelidad. Vamos viendo lo poderoso que es Él. Y el miedo de nuestras vidas se va a ir echando hacia un lado. Y nos mantendremos firmes. Estaremos firmes cada vez que pasamos más tiempo con nuestro Señor. Así que, hermano, en esta mañana yo te invito a que pases tiempo con el Señor. Tenemos que pasar tiempo con Él y tenemos que estar leyendo la palabra. Tenemos que orarle al Señor día a día para que así podamos conocer cuál es la voluntad de Dios, hermanos. La voluntad del Señor es que nosotros llevemos el mensaje de esperanza, que llevemos el mensaje de amor, de salvación. Un mensaje donde realmente, en vez de asustar a las personas, lo que hace es animarlas. Un mensaje donde que realmente la persona se da cuenta y el Espíritu Santo, cuando nosotros predicamos, el Espíritu Santo lo toca y lo redarguye de sus pecados y entrega su vida al Señor. Eso es la voluntad del Señor. Miren lo que en Romanos capítulo 12, el versículo 2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que pasar tiempo con el Señor para poder ver cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Esto es lo mismo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Tesalónica. En el capítulo 5 de Tesalonicenses, los versículos del 1 al 10, vemos cómo Pablo comienza el capítulo 5 hablando sobre la venida de Cristo. Y les menciona de que no hay ninguna necesidad de volver a hablar sobre cómo, cuándo y dónde y qué ocurrirá en la venida de Cristo. No hay necesidad alguna de hablarles porque ya ellos lo saben. Hermanos, nosotros los que hemos nacido de nuevo, conocemos que Cristo vendrá por su iglesia y sabemos que nadie sabe cuándo será. Sabemos de que vendrá como ladrón en la noche. Sabemos que seremos levantados juntamente con Él y que viviremos eternamente juntamente con Él, hermanos. Así que no tenemos que tener miedo de las cosas que están ocurriendo alrededor, hermanos, sino que tenemos que enfocarnos en hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que Pablo les está diciendo aquí en Efesios capítulo 5. Que no seamos insensatos, sino que tenemos que ser entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, hermanos. No nos podemos desenfocar de las cosas que están ocurriendo allá en el mundo. Tenemos que enfocarnos en realmente cuál es la voluntad de Dios. Y eso es lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Tesalónica. Le estaba diciendo: ya déjense de estar hablando sobre que si el fin del mundo, que si que lo que va a pasar, lo que no va a pasar. No, enfóquense en llevar el mensaje de esperanza, el evangelio, enfocándonos en que Cristo es el único todopoderoso, el que nos salva y nos da vida eterna. Entonces Pablo, vemos que en ese capítulo 5 de Tesalonicenses, Pablo busca hacer que la gente de Tesalónica se desvíen de esos
pensamiento que los estaba turbando a cada uno de ellos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que, como dice en Romanos, renovar nuestra mente, dejar las cosas que realmente no son de importancia, sino que la importante es hacer la voluntad de Dios y conocer cuál es la voluntad de Dios. Por eso Pablo en ese capítulo de Tesalonicense hace mucha referencia de que la importancia no es discutir sobre qué cosas ocurrirán, sino de lo importante que es estar enfocados y vivir siempre listos y preparados para su venida, haciendo su voluntad, la gran comisión que Él nos encomendó a cada uno de nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso tenemos que pasar tiempo con nuestro Señor. En el Salmo 119, el versículo 105, dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Así que la palabra de Dios nos señala el camino de su voluntad. El hacer la voluntad de Dios es llevar su ley en el corazón. En el Salmo 40, el versículo 8 nos dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. También, hermanos, debemos pedir a Dios que nos enseñe a hacer su voluntad. Así es que nosotros vamos viendo cómo es que conocemos la voluntad de Dios. Tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe a hacer su voluntad. En el Salmo 143, el versículo 10 nos dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. La voluntad de Dios es que reconozcamos a Cristo y tengamos vida eterna. Jesús nos dice en Juan capítulo 6, versículo 40, nos dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Y en esta mañana, hermano, yo te invito a que conozcas a Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Él es el Todopoderoso. Él es el que da vida al que está muerto. Él es el que nos restaura. Él es el que nos vivifica. Él es el que hace que nosotros tengamos una relación directa con Dios el Padre. Él es el que nos da una paz inigualable y Él es el único que nos puede salvar de este mundo caído. Por eso yo te invito en esta mañana a que si tú no conoces al Señor Jesús, que entregues tu vida al Señor. Si tú has tratado todo y todo te ha fallado, hoy es el día que yo te invito y te digo que trates e intentes a Jesús. Y yo sé que Él hará algo en tu vida. Te invito esta mañana a que entregues tu vida al Señor. Mediante la obra intercesora del Espíritu Santo, conocemos la voluntad de Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 27 nos dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Renovando nuestra mente al no conformarnos a este mundo, es que conocemos la palabra de Dios, como acabamos de leer en Romanos capítulo 12, el versículo 2 nos dice, no os conforméis a este siglo. No nos podemos conformar a este siglo, hermano, sino que tenemos que transformarnos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, hermanos. Tenemos que renovar nuestras mentes, tenemos que desenfocarnos de las cosas que no son importantes. Tenemos que enfocarnos en Cristo, en Jesús y en hacer su voluntad. Y ahí vamos a comprobar cuán buena es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. La voluntad de Dios ha sido rescatarnos de este mundo malvado a través de la muerte de Jesucristo. Como dice en Gálatas capítulo 1, los versículos 4 al 5 nos dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este siglo malo. La voluntad de Dios es que seamos santificados. En 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 3, nos dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es ser agradecidos, es darle gracias en
todo. En 1 Tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo 18 nos dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hermanos, tenemos que dar gracias a Dios en todo, no importando las cosas que ocurran en nuestra vida, sean buenas o sean malas, tenemos que estar siempre agradecidos de Dios, así como lo fue Job. Job empezó a perder todo, la estaba pasando mal, pero él fue agradecido, en donde dice, el Señor dio, el Señor quitó, alabado sea su nombre, bendito sea su nombre. La voluntad de Dios es que hagamos el bien. 1 Pedro, el capítulo 2, el versículo 15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. La voluntad de Dios puede ser que suframos. En 1 Pedro, el capítulo 4, el versículo 19 nos dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. O sea, puede ser que la voluntad de Dios incluye sufrimiento en nuestras vidas. Por eso ahí Pedro nos dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, o sea, de los que padecen según la voluntad de Dios. O sea, si estamos padeciendo un sufrimiento, mire lo que Pedro nos está diciendo. Encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Tenemos que encomendarnos a Él. Y cada vez que pasamos tiempo con el Señor, más confiados nos vamos a sentir. Que va a llegar en un momento en que se va a volver algo cotidiano de nuestras vidas. De que cuando ocurran cosas, nosotros vamos a estar tranquilos, vamos a estar, ok, estoy bien. El Señor está conmigo. No tengo miedo. O sea, los dardos de fuego del enemigo ya no serían dardos de fuego, sino se convertirían como dardos de algodón. O sea, ¿por qué? Porque confiamos ahora tanto en el Señor. Como yo sé quién está conmigo, como yo tengo una gran relación con Él, como he ido conociendo la voluntad del Señor, me he dado cuenta de que Él es tan y tan poderoso, de que realmente nada de lo que pueda pasar me va a afectar a nuestra vida. O me va a afectar a mi vida. Amados hermanos, debemos hacer la voluntad de Dios como la Biblia enseña, porque dice en 1 Juan capítulo 2, versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso tenemos que hacer la voluntad de Dios para poder permanecer para siempre. El que hace la voluntad de Dios, Dios los escucha. En Juan capítulo 9, versículo 31 nos dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Si queremos que Dios nos oiga, tenemos que hacer su voluntad. Aquí su palabra los dice. Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Así que tenemos que hacer su voluntad. Y esta es una de las formas en que nos fortalecemos en el Señor y el poder de su fuerza. Es haciendo su voluntad. Porque el Señor nos oye. Mientras hacemos su voluntad, si estamos pasando por una situación difícil, Él escuchará nuestra petición y nuestro clamor. Y el Señor va a obrar en nuestras vidas. Hay que hacer la voluntad de Dios para poder entrar al reino de los cielos. En Mateo capítulo 7, el versículo 21 nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Los insensatos, hermanos, las personas que son insensatas, las personas que no están enfocadas en el Señor, que no tienen una relación con el Señor, son como las 5 vírgenes que no entraron a las bodas por no tener el aceite. Hermanos, no seamos insensatos, sino que hagamos la voluntad de Dios, porque así nos vamos fortaleciendo día a día en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora mire lo que el versículo 18 del capítulo 5 de Efesios nos dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Y cómo nos llenamos del Espíritu? Bueno, hermano, eso lo vamos a continuar estudiando la semana que viene. Así que yo le invito, hermano, que venga la semana que viene con su Biblia listo
para estudiar la palabra del Señor, porque la semana que viene vamos a estar hablando de cómo nosotros nos vamos llenando del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Así que oremos en esta mañana. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor. Gracias por tu bendición. Gracias, Señor, por permitirnos estar en el día de hoy nuevamente juntos aquí en el templo adorando tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque nos ha permitido compartir juntos en armonía aquí, Señor. Todos adorando a tu nombre, tu santo nombre. Te pedimos que nos ayudes cada día, Señor, a buscar de tu presencia, a pasar más tiempo contigo para que así podamos conocer tu voluntad, que es buena y agradable. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta aquí la clase, hermanos, y que el Señor les bendiga. Oh Lord my God, when I'm in awesome wonder, consider all the worlds thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thou art throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él,
alabando al Señor. Gloria a Jesús.